Hola, hoy vamos a contar un ejemplo real de un mastering hecho por un algoritmo versus un mastering hecho por un ingeniero de mastering. Me llega una mezcla al estudio que, como pasa muchas veces, ya estaba precomprimida, estaba fuerte de volumen. Entonces le pido al productor que me envíe una mezcla más baja de volumen. La pregunta típica en esos casos es, bueno, ¿cuánto es más baja? Yo típicamente lo pido en menos 18 LUFS. Entonces, LUFS, Loudness Units Full Scale, que es la medida en la que hoy manejamos el volumen dentro de la industria discográfica. Entonces, bueno, pido esta mezcla nueva, la mezcla llega efectivamente a menos 18 y empiezo a escuchar los problemas de la mezcla. Junto con esa mezcla me llega un mastering hecho en forma automática. Y bueno, por supuesto, lo primero que veo es que ese mastering no había corregido ninguno de los problemas de la mezcla, porque si bien estaba más fuerte de volumen, era como haberle puesto una lupa a la mezcla. Y entonces las cosas que estaban bien estaban mejor y las cosas que estaban mal estaban peor. Normalmente eso es lo que pasa en el mastering. La lupa aumenta todo lo que está y la mezcla tiene que estar bien para que lo que se aumente sea justamente las virtudes de la mezcla y no los defectos. Entonces empiezo pidiéndole una corrección de mezcla que consistía básicamente en entrar un poquitito la voz estaba muy fuerte, y quitar una resonancia metálica que tenía el hi-hat, que estaba como en el orden de entre 7 y 9 kHz más o menos. Como esa resonancia metálica le daba un brillo feo, un brillo que la mezcla no necesitaba, básicamente le hice la acotación puntualmente con relación a ese rango de frecuencia. Y bueno, me llega entonces una segunda mezcla que tenía mejorado el problema del hi-hat, pero no tenía, y también el volumen de la voz era menor, pero la voz había perdido cuerpo. Entonces acá nos encontramos con otro problema, que es que muchas veces no se entiende bien la diferencia cuando uno hace una corrección de mezclas. No se entiende la diferencia entre volumen y presencia. Y volumen claramente es el nivel al que ponemos determinado instrumento o la voz o lo que fuera dentro de la mezcla. Y la presencia está dada por muchas otras cosas. La presencia está dada, por ejemplo, por el contenido tímbrico del instrumento o de lo que fuera. La voz, que es un instrumento que tiene muchísima dispersión tímbrica, o sea que puede llegar a tener realmente tonos muy diferentes y componentes muy diferentes de acuerdo al cantante. Claramente es lo más delicado, o una de las cosas más delicadas a tratar en una mezcla. Entonces, en este caso lo que me ha pasado es que el ingeniero, junto con la bajada de volumen, se puso a reescuchar la mezcla y dijo, bueno, lo vamos a reecualizar. Esa reecualización llevó a que la mezcla perdiera cuerpo de la voz. Entonces ya no me servía, tuve que pedir una tercera mezcla, un pequeño cambio de opiniones con mi cliente, digamos, porque me decía, bueno, que efectivamente la mezcla no se había modificado, hasta que lo verificó con su ingeniero y sí había, digamos, un cambio de tono, y entonces ese cambio de tono estaba modificando las propiedades esenciales de la mezcla, que a partir de ese momento se convertía en otra mezcla, simplemente por ese detalle. Entonces, volviendo un paso para atrás, dijimos, está bien que la mezcla tenga la voz un poco más adentro, pero la voz tiene que conservar el mismo cuerpo que tenía antes. Y está bien que el hi-hat pierda ese brillo molesto, pero no tiene que desaparecer tampoco. Entonces, esos cambios controlados me llevan a una tercera mezcla, que es a partir de la cual yo puedo trabajar. Cuando hago el mastering, en algún momento termino y comparo con la masterización de referencia que había sido hecha por este algoritmo, y la diferencia es muy notoria. ¿Por qué es muy notoria? Básicamente porque el proceso de mastering quizás haya sido relativamente similar en el procedimiento, en un caso y en el otro, pero no fue lo mismo la mezcla de la cual partimos. Definitivamente no fue la misma, porque el mastering automático partió de una mezcla que no estaba curada, y esa mezcla no curada revela sus virtudes y sus defectos. Y la mezcla curada tiene mucho más virtudes que defectos, y por lo tanto el mastering puede hacer su trabajo mucho mejor. Ahora vamos a escuchar
todos los ejemplos y entonces a partir de ahí entender exactamente lo que pasó con esto. Bueno, la primera mezcla que vamos a escuchar es la original que me entrega el productor, en la que la voz estaba un poco fuerte y la resonancia metálica del hi-hat era un poquito molesta. Escuchamos esta mezcla sin corrección entonces. Paces, nobody copy the cadence. I've been locked into the flame like just stuck up on the hazing. I'm giving you inspiration. I live the way we call the Navy. We do this on a daily. Let me get into formation. Behind the crazy is a genius, never gonna be lenient. En la siguiente mezcla tenemos la corrección, la primera corrección que envía, que es con la voz más baja efectivamente y un poco mejor el hi-hat, pero la voz había perdido cuerpo. Entonces, en este ida y vuelta de opiniones que tuvimos, finalmente se dio cuenta que la voz no era la misma, que no solamente se había modificado en volumen, sino también en su presencia. Escuchamos. Paces, nobody copy the cadence. I've been locked into the flame like just stuck up on the hazing. I'm giving you inspiration. I live the way we call the Navy. We do this on a daily. Let me get into formation. Behind the crazy is a genius, never gonna be lenient. Finalmente, en la tercera voz, la tercera mezcla que manda, ya tenemos la voz con la misma presencia que en la primera versión, pero con menos volumen, y el hi-hat por lo menos un poco más moderado, hasta donde yo entendí que podía hacerlo, que si no mejoraba a partir de esa tercera versión, ya era responsabilidad del mastering hacerlo. Escuchamos esta. Paces, nobody copy the cadence. I've been locked into the flame like just stuck up on the hazing. I'm giving you inspiration. I live the way we call the Navy. We do this on a daily. Let me get into formation. Behind the crazy is a genius, never gonna be lenient. Y ahora escuchamos el mastering, que es primero el mastering que hice yo, que intenta ser lo más respetuoso posible de la dinámica y del color, manteniendo la calidez, dando volumen, pero sin aplastar los transientes. Este mastering está bajado menos 18,3 dB con respecto a lo que es realmente el mastering. Al final vamos a escuchar el mastering sin reducción, pero ahora está simplemente hecho así para empatar el volumen con la mezcla. Paces, nobody copy the cadence. I've been locked into the flame like just stuck up on the hazing. I'm giving you inspiration. I live the way we call the Navy. We do this on a daily. Let me get into formation. Behind the crazy is a genius, never gonna be lenient. Y escuchamos también el mastering automático hecho por el algoritmo, que está hecho a partir de la mezcla sin corrección. Paces, nobody copy the cadence. I've been locked into the flame like just stuck up on the hazing. I'm giving you inspiration. I live the way we call the Navy. We do this on a daily. Let me get into formation. Behind the crazy is a genius, never gonna be lenient. Ahí se nota muy claramente que los problemas de la mezcla fueron acentuados en vez de disminuidos, porque el algoritmo aplicó sus parámetros de compresión y entonces la resonancia metálica del hi-hat se potenció y quedó mucho más molesta, y por supuesto la voz sigue estando muy fuerte porque no había sido curada en la mezcla. Y como eso es algo que el mastering no puede resolver, entonces vemos como la lupa en este caso sirvió para magnificar los defectos, no solamente las virtudes. Ahora vamos a escuchar el mastering ya sin ninguna reducción de ganancia, es decir, en 0 dB, tal como fue presentado al cliente. Paces, nobody copy the cadence. I've been locked into the flame like just stuck up on the hazing. I'm giving you inspiration. I live the way we call the Navy. We do this on a daily. Let me get into formation. Behind the crazy is a genius, never gonna be lenient. Bueno, saludos y espero que les haya servido. Nos vemos en la próxima.